Todos, vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy. Nos acompaña la doctora María Victoria Gili, abogada, diplomada en Derecho Laboral, emprendedora también porque tiene cursos en línea. Y bueno, hoy la invitamos a que nos comente un poco de su trabajo, de su orientación y a colaborar con nuestro instituto, que como veníamos hablando fuera de micrófono, se encarga un poco de estos temas transversales que hacen a la profesión. Y bueno, qué más transversal que la procuración. Así que nos pareció una buena idea para iniciar este año con esta primera charla sobre ejercicio profesional. Así que bueno, María Victoria, todo tuyo. Hola a todos. Bueno, gracias, Patricio, el colegio, el Instituto de Orientación Profesional por la invitación. La verdad que cuando me llegó el mensaje de invitación me puse muy contenta. Valoro, valoro este tipo de iniciativas. Yo siempre cuento que cuando yo era estudiante, había una necesidad en mí de aprender, de conocer cómo se enviaba una cédula, cómo se diligenciaba un oficio, cómo se redactaba una demanda, todas esas cuestiones prácticas que no te lo explican en la facultad por una cuestión a veces también de tiempos, que van mucho a lo teórico. Entonces, bueno, en su momento dije, tiene que haber más personas, más estudiantes como yo, que estén en la misma, que quieran aprender o que necesiten una primera experiencia o una primera aproximación a la procuración para un primer trabajo. Entonces, bueno, me recibí, me matriculé y con el tiempo. Pero hay algo que se va a acoplar. No, ahí sácalo porque va a acoplar. Bueno. Bueno, como les decía, van a ver que es una charla sencilla, que si quieren hacer preguntas tienen el espacio para hacerlo, y vamos a acercarles conceptos de procuración. Cómo enviar una cédula, los oficios, carta documentos, telegramas, la entrevista con el cliente y demás. El primer módulo que traje es sobre la entrevista con el cliente. Uno sabe que muchas veces cuando se recibe, el primer contacto con el cliente es siempre la entrevista, las primeras consultas, y es lo que mayor temor suele generar a la hora de, bueno, de enfrentarse al ida y vuelta de preguntas y respuestas en una entrevista. Entonces, les trajo una serie de tips o consejos, si quieren llamarle, para empezar a romper el hielo en la entrevista, ¿no es cierto? Bueno, en la entrevista van a ver que va a depender la dinámica de la misma de la rama del derecho en la que estemos tratando. No es lo mismo el timing de una entrevista laboral, que te viene el trabajador con el telegrama del despido,
que el tiempo o la dinámica de una entrevista de sucesiones, por ejemplo, donde uno puede tener la liviandad del tiempo de tomar la entrevista y luego pasar un presupuesto, pasar una respuesta y demás. Entonces, en la entrevista van a surgir las habilidades nuestras, bueno, de la práctica que hemos aprendido en la facultad, de lo teórico, por así decirlo, y después lo que yo le llamo habilidades blandas o habilidades sociales, que es básicamente el tiempo de escucha, el hablar de manera clara para que el cliente comprenda, darle el tiempo al cliente para que nos explique cómo fueron la secuencia de los hechos. Muchas veces van a darse cuenta que el cliente ya viene con una noción previa o porque lo escuchó de algún vecino o porque ya fue de algún otro abogado. Entonces muchas veces hay que de manera clara ir aclarando las ideas y sobre todo siempre mi principal consejo es que traten de hablar de una manera sencilla, de no utilizar tanto tecnicismo jurídico porque es lo que termina muchas veces haciendo más engorrosa la entrevista, porque obviamente que el cliente es una persona no letrada y no tiene por qué entender bien el tecnicismo y va a buscar una respuesta por sí o por no a su caso. Un tips que yo les traigo, que utilicé en mis primeras entrevistas, es lo que yo les llamo planilla para las entrevistas. Son modelos de planillas, independientemente obviamente de la rama de la que se trate, con datos específicos que a mi parecer no les pueden faltar a la hora de tomar la entrevista. Esta planilla le va a servir como una ayuda a memoria en las primeras consultas para tener una guía, para no perderse, y después le sirve siempre como archivo. Es un archivo que le va a quedar a ustedes de ese caso y les va a servir ya sea para un reclamo extrajudicial, teniendo los datos ahí de contacto del cliente, o para una futura demanda, tienen la redacción de lo que son los hechos y demás. Obviamente, cada planilla, como dije, vuelvo a repetir, va a depender de la rama del derecho de la que trate la consulta, pero a modo de ejemplo, yo les traje algunas. Voy a compartir pantalla para que podamos verlas. Denme un segundo. Acá, sí. Ahí se está compartiendo la pantalla. Sí. Ahí está. Quiero pasar las diapositivas. No puedo. Ahí está. Bueno. Acá un par de tips a la hora de la consulta, como ya algunos ya desarrollé, darle el tiempo al cliente, la importancia que se merece. Esto significa citarlo en un horario particular, tratar de que no haya interrupciones a la hora de la consulta, pedir siempre el número de contacto. Muchas veces un cliente que a lo mejor, si tenemos un estudio que da a la calle, toca timbre y entra o viene por alguna recomendación, entonces siempre está bueno pedirle su número de contacto para tenerlo para una futura ocasión, por si hay que hacer una segunda entrevista y demás. Eh, Utilizar los modelos de planilla de entrevista que ahora voy a mostrar. Bueno, la firma del poder. Si quieren otorgarle un presupuesto de honorarios, también pueden hacerlo por escrito. Muchas veces, si quieren hacerle firmar un pacto de honorarios, también está bien para la tranquilidad de ustedes. Eh, y bueno, siempre consultarles por si tienen, por ejemplo, una consulta de un cliente que ya viene con el inicio de un expediente que se lo llevó otro abogado, consultar el nombre de ese colega si es que lo conocen, a lo mejor lo podemos llamar, preguntarle en qué estado está el expediente, como una ética entre colegas. Ese es mi consejo. En cuanto a la planilla, acá traje una de accidentes y enfermedades del trabajo. Van a ver que siempre el inicio de las planillas son los datos personales del cliente, que me van a servir para infinidades de cuestiones, demanda, reclamos extrajudiciales, expedientes médicos, si hay que ir, por ejemplo, en este caso, a comisión médica, algún mail que tenga que enviar, algún reclamo que tenga que hacer en nombre de la persona. Bueno, le voy a pedir el nombre, el DNI, la edad, la dirección. Estos datos también me van a servir, obviamente, para la redacción del poder. En este caso en particular de accidentes y enfermedades del trabajo, la RT, que es contra la que voy a hacer el reclamo. La fecha del accidente o la primera manifestación invalidante,
Esto me va a servir, obviamente, para saber si, por ejemplo, está prescripto la acción o no, desde cuándo arranca el reclamo, desde cuándo se hizo la denuncia. Los hechos, acá una breve descripción de los hechos que le va a hacer el trabajador en este caso, si se trata de una enfermedad profesional, bueno, en qué puesto trabajaba, cuántos años, qué tareas hacía. Si se trata de un accidente, dónde fue, de qué manera se produjo, si fue un accidente in itinere, un accidente de trabajo. La lesión, si ya la saben, bueno, o en su caso, si tiene estudios complementarios, se los va a traer. Si realizó la denuncia, muchas veces el cliente viene sin hacer la denuncia eh, contra la RT y bueno, ustedes le pueden redactar un telegrama de denuncia. ¿Quién es el empleador? Y bueno, después esta planilla la pueden ampliar desde ya. Es un modelo que yo les traje para que ustedes puedan tener de ejemplo. Otra puede ser una entrevista de laboral de cobro de pesos, le hace un despido. Repito, siempre lo primero que vamos a preguntar es los datos personales. Nombre, DNI, edad, dirección. Acá me va a interesar quién es el empleador, qué antigüedad tenía él en el empleo, si era un empleo, por ejemplo, que estaba no registrado. Le voy a consultar también si era una falta de registración total o parcial, qué jornada hacía, qué real jornada hacía, cuál fue su fecha de ingreso al trabajo y su fecha de finalización, en qué puesto trabajaba, cuál fue su mejor sueldo y qué tareas realizaba. Como ven, me va a servir, por ejemplo, lo del mejor sueldo para calcular una futura liquidación, si la relación estaba registrada o no, para redactar un telegrama, por ejemplo, intimando la registración y demás. Son datos puntuales que les pueden servir para estar tranquilos a la hora de tomar la entrevista y después le queda como archivo. Y la última que traje es una entrevista sobre accidentes de trabajo, perdón, accidentes de tránsito, y veo que hay un error, puse entrevista laboral, pero sería entrevista de accidentes de tránsito. Lo mismo, los datos personales, y acá lo que me va a interesar es la mecánica del accidente, dónde se produjo, en qué intersecciones, qué vehículos intervinieron, si se hizo la denuncia en el seguro, qué seguro tenía el embistente, qué seguro tengo yo, había cámaras de seguridad, intervino la policía, hay sumario penal, legajo, hay víctimas, qué tipo de lesiones tengo, qué lesiones, perdón, qué daños materiales sufrió el vehículo. Si hay daños materiales, sepan que tienen que pedir un presupuesto. Entonces, ahí en la parte de presupuesto, si el cliente ya lo tiene, lo pueden anotar, si no, les sirve para no olvidarse de pedírselo al cliente, ¿no es cierto? Y bueno, los datos principales del embistente, que es contra quien yo voy a hacer el reclamo y le voy a pedir a lo sumo que denuncie. Principalmente domicilio, nombre, DNI y el seguro la póliza del seguro que tenía. Esto es más o menos lo que es la consulta con el cliente. No sé si tienen alguna duda, no es muy complicado, simplemente estar tranquilos. Lo teórico nosotros lo sabemos de la facultad, siempre uno tiene que volver a los libros, volver a la bibliografía, a la jurisprudencia, para refrescar y para estar en constante actualización. Y después el sacarse el miedo o la vergüenza viene con el tiempo, viene con la práctica, es un hábito que uno va formando, como todo hábito que lo repite diariamente y después la primera vez da un poco de mayor temor y después cada vez va dando menos y uno va adquiriendo más experiencia y eso hace también que uno esté más tranquilo en las entrevistas, con las consultas, ¿no es cierto? En cualquier momento sepan que pueden decirle al cliente que van a evaluar su caso y le van a contestar en unos días, o le van a enviar la respuesta de si aceptan o no el caso, o en su caso, por ejemplo, un presupuesto de honorarios, de gastos y demás. Así que en eso quédense sumamente tranquilos. Si no hay ninguna duda, bueno, ustedes me interrumpen si tienen dudas, pero si no, ya pasamos al módulo siguiente que es de procuración específicamente. Dale. Acá te están haciendo una consulta. ¿Qué pasa en los casos de las consultas por WhatsApp? Creo que decía ahí. Sí, Gran tema. sí, hoy en día las consultas por WhatsApp o muchas veces por redes sociales, se está utilizando mucho tener páginas bueno, del estudio jurídico, páginas personales. La consulta por redes sociales y por WhatsApp es muy común y muchas veces la gente lo utiliza para hacer la consulta rápida y ya. Mi consejo es que si ustedes tienen un lugar físico donde trabajan, citen, siempre aboguen por la consulta presencial, personal.
Bueno, si no trabajan en un estudio jurídico o no tienen un lugar presencial, yo sé que el colegio pone a disposición. En el coworking. Está el Acá. coworking, así que bueno, disponibilidades de espacios físicos creo que hay al alcance de todos y eso es lo mejor para que no quede solo en la consulta virtual o por WhatsApp y que ustedes puedan desarrollar una entrevista con mayor alcance, ¿no es cierto? Yo te quería hacer una acotación. El Sí, año pasado hicimos una charla de marketing digital, y que lo daban apuntado a las redes sociales de los colegas, sí, digamos, dentro de nuestro grupo, de nuestro ámbito, y decían de que ahora se está incorporando a las páginas web de los sí, estudios la posibilidad de tener el carrito y de pedir, te digo porque me pasa sí, también, cuando quieren hacer consulta virtual, yo tengo varios clientes que están fuera del país, no hay ningún problema en la consulta por WhatsApp virtual, sí, exactamente lo mismo, con la misma estructura, pero se pide, por ejemplo, que se haga la transferencia de la consulta tal previa. cual. Sí, Y bueno, y quien daba la charla decía que la novedad en las páginas web es incorporarle el carrito, como diciendo el valor de la consulta, que es un JUS, pero bueno, hay que ver quién sí, cobra un ¿quién cobra un JUS, SUS? si pero bueno, es lo que dice la ley, depende si es un JUS y medio, depende si es escrito o no, de agregar eso en las redes y en la página, y en el caso de tener, bueno, está perfecto, saca la consulta Claro, y y después después, coordinamos un horario y nos conectamos, y ahí no es claro, sí, necesario ni siquiera venir físicamente tal si la cual, puede persona ser tiene virtual problemas de también, horario. puede ser virtual, Tranquilamente, se utiliza pero un está bueno montón. hacer esa aclaración previa de, Sí, sí, primero sí, cobrarle la tal cual. consulta porque después hay que Sí, ver sí, qué de que no sucede. es solamente el contestar un mensaje de WhatsApp o un mensaje de Exactamente. Instagram, porque muchas veces uno tampoco puede dar una respuesta por Instagram o No, si uno porque quiere aparte uno hacer la bien, da de manera desprolija, porque tal a cual. veces también uno escribe y después la otra persona entendió y después ese audio Sí, lo reenvían y que no, sí, mirá lo que me dijo el abogado y mira, y la verdad que es desprolijo. Yo sí. trato de no De no, hacerlo sí, mi y en consejo ese es, caso tratar de coordinar una consulta, y si quieren una consulta virtual porque no tienen tiempo, porque están en la casa, bueno, perfecto. Yo te mando el link de pago, de Mercado de Pago, lo que sí, sí, sea, o mi alias, transferirme la consulta y nos coordinamos un horario en tal momento y hacemos una consulta por WhatsApp con, el tiempo que me lleve, pero sí, virtual. virtual, pero sí, bueno, esa Sí. era Y lo una del herramienta que carrito, no ya te digo, sabía de que se la podía. página, es buenísimo. Yo no lo puse todavía, pero Sí, la yo verdad tampoco que no sabía, pero bueno, tomamos el consejo, no sabía. Bueno, no sé si hay otra consulta de entrevistas. Sí, Y bueno, no sé si capaz que lo tratás más adelante o no, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando, qué aconsejas hacer o cómo solés manejarte? Por ejemplo, si llega un cliente a tu despacho, a tu estudio, y cómo abordás el tema de los honorarios ahí de la consulta, ¿la cobrás, no la cobrás? Depende si tomás el caso. ¿Qué solés aconsejar? Porque siempre es todo un tema. Bueno, por lo general, sobre todo para la gente que está iniciando, que muchas veces parece de que, bueno, no te cobro la consulta porque tengo miedo de espantar al cliente, entonces pero también es una forma por ahí de que se desvaloriza la profesión nuestra. Entonces, ¿qué aconsejas en esos casos o cómo te manejas vos? bueno, mi consejo, y voy a utilizar la palabra que vos dijiste por una cuestión de valorizar la profesión, las consultas habría que cobrarlas, porque uno va de un médico, va de cualquier profesional y sabe que tiene que abonar una consulta. En la práctica sabemos también que hay áreas donde se atina a no cobrar la consulta, como por ejemplo es el área laboral. A veces te viene un cliente, un trabajador que está despedido y uno, bueno, no cobra la consulta. Mi consejo, o por lo menos lo que yo suelo hacer, si es un cliente que me va a traer un caso que va a prosperar, que yo sé que va a tener un futuro, como por ejemplo un reclamo, voy a hacer una liquidación, ya voy a meter una demanda y demás, no se cobra la consulta. Yo. Ahora bien, si es solo la consulta, yo sí la suelo cobrar. Sí, la suelo cobrar. Pero eso depende de cada uno. Como digo, la regla para mí tendría que ser que todas las consultas se cobren, pero la realidad es que en la práctica no sucede y bueno, los abogados se van manejando a su parecer y hay ramas que se suelen cobrar y ramas que no. Eh, Tomen o ¿Cuánto hagan se como a ustedes cobra les la parece. consulta? Como dijo la compañera, según la ley de honorarios, un JUS. Debería estar, que hoy está 68.000 pesos el JUS. Un JUS sí es la consulta. Si es solo Y consulta, si sí. es una consulta por escrito, creo que lo dice así la ley, es un JUS y medio o Sí, dos. sí, Depende sí. si hay que hacer un estudio de título
o si hay que hacer alguna cuestión de algo por escrito, en la consulta por escrita, Claro. es más de un JUS. Sí, la Lo diferencia real entre es verbal eso, que cuando uno por ahí dice, ¿cuánto cobra la consulta, doctora? Bueno, un JUS, 60 Yo soy partidaria de que se cobren todas. Es Sí, más, yo antes hacía lo que vos haces, sí, lo que vos comentaste recién, y bueno, si se llevaban el poder para firmar o me dejaban la sí. causa, no la cobraba. Lo real es que la gente ya sabe que se lleva el poder y no te lo trae nunca más. Sí, también suele Está. suceder. Entonces lo que hago, trato es de cobrar por lo menos la mitad de la Claro, consulta y queda cuenta de gastos, por ejemplo, cuando me traigan el poder y demás. está bien. Pero como que si no es como muy habitual que sí, bueno, entonces si uno ya te pregunta de antemano, no, pero yo si vos me dejás el caso, no te cobro la consulta, por ejemplo, vienen, le das el poder divinamente, se fue y vos tuviste una hora Sí, puede dando pasar tu también. opinión profesional y no, bueno, depende la rama y la confianza con el cliente Tal y quién sea cual. el Sí, quién cliente. sea el Vos sabés que hay cliente, clientes que no va a pasar, qué no va a pasar. Sí, sí, tal pero cual. Por si eso no es muy también es eso, personal. cobrar o la mitad de un yus o un yus y de última decirle que es a cuenta de los gastos, que lo que se cobra es como un adelanto de De gastos. gastos. Sí, pero bueno, sí, tendrían que por ley cobrarse todas las consultas. En Todas. el estudio que ponen el cartelito que te da el colegio de abogados cuando te recibís, que dice la consulta con la caja Sí, forense, se cobra un lluvia, hay que ponerlo ahí sí. adelante. Y Es bueno, que ni debería estar el cartel. La no, persona que viene debería saber que la sí, consulta se cobra. sí, sí. Pero Pasa muchas que veces te cuesta. levantan y... Lo que pasa es que cuesta. Sí, 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 mucho. Yo tengo más de 18 años de profesión y todavía me cuesta, mira. sí, me No, imagino. cuesta mucho. Bueno, entonces avanzamos con el siguiente módulo. Esto sí vamos a entrar bien en lo que es procuración. Acá traje un módulo que lo titulé Notificaciones y medios de comunicación fehacientes. Van a ver que vamos a ver rápidamente, en lo que les dé el tiempo, cédulas judiciales, notificación personal, mandamientos, edictos y cartas, documentos y telegramas. Lo primero que vamos a ver es cédulas judiciales. Bueno, ahí tenemos el concepto, es el acto judicial realizado en el domicilio de las partes, sus representantes legales o terceros citados, practicados por un oficial notificador, mediante el cual se pone en conocimiento a cualquiera de ellas de una resolución judicial o decreto y tiende a ser vigente, ay, no se me ve y tiende a ser vigente, bueno, la notificación del decreto, básicamente. Las cédulas, tenemos dos formatos de cédulas, vigentes por lo menos acá en Santa Fe. La cédula en formato papel y la cédula electrónica. La cédula en formato papel es la que se envía por el tribunal. Cuando uno realiza procuraciones, básicamente envía la cédula al buzón que se le dice. Es un buzón alto que queda en el primer piso de la esquina de Montevideo y Moreno del tribunal. Voy a ir al tribunal, voy a llevar las cédulas impresas en doble copia en formato papel y voy a poder notificar a toda persona que tenga domicilio dentro de la ciudad de Rosario. Si yo tengo que notificar por cédula en formato papel a una persona que viva fuera de Rosario, no lo voy a enviar al buzón de acá porque no tiene jurisdicción el oficial notificador para notificarlo, sino que la opción que tengo es enviar, por ejemplo, una carta certificada con aviso de retorno que se envía por el correo, o bien acercarme a la localidad, si queda acá cerca, diligenciar la cédula, a lo mejor a través del juzgado de paz de la localidad y demás. Pero en principio la cédula en formato papel que se envía en el tribunal la tengo que imprimir en doble copia, se compra un ticket ahí mismo, unos metros antes del buzón y de la oficina de notificaciones. El ticket que es pago es para las causas que son, por ejemplo, de civiles, comerciales y familia, que hoy creo que tiene un valor de 2.500 pesos el ticket por cédula. Ahora bien, si voy a enviar cédulas laborales, el ticket es gratuito. Yo acá trajo un modelo. Ah, pero no. Laboral por el trabajador. Sí, laboral por el trabajador. Este es un ticket, lo muestro así, lo van a ver de lejos ustedes, pero es un ticket laboral por el trabajador, es rosita. El ticket va a traer una numeración y viene con un divisorio para dividirlo justamente. La cédula, que ahora vamos a ver un modelo, la van a imprimir en doble copia, va firmada con el sello de ustedes y se le adhiere el ticket. Este ticket lo van a dividir, uno queda para ustedes, uno queda para el oficial notificador enganchado en la cédula y van a ingresar la cédula al buzón.
literalmente la tiran al buzón. El oficial notificador a la tarde se va a encargar de notificarla, de llevar la cédula al domicilio donde diga la cédula, y ustedes a los días, a la semana, 10 días, con el ticket que a ustedes les queda en su poder, van a ir a la oficina de notificaciones a retirar la cédula. Si esa cédula quedó fijada, quedó notificada, el oficial notificador entrega una cédula a la persona que había que notificar y la otra se la deja al juzgado con un sello de que fue notificada en tal día y en tal fecha. Entonces, con este ticket que les queda a ustedes, el que dice para el profesional, ustedes van, solicitan la copia de la cédula ya fijada y notificada y les queda constancia de que esa cédula quedó notificada. Es importante el sello que coloca el oficial notificador en la cédula, en la copia de la cédula que ustedes se dejan, porque bueno, a partir de ahí van a contar los plazos procesales, ¿no es cierto? A partir del día siguiente de que llegó la cédula a destino. No sé si hay alguna duda de esto. Estoy yendo un poco rápido porque no tenemos tanto tiempo, pero si tienen dudas, pónganlo en el chat y acá las chicas me lo leen. Bueno, como dije antes, si el domicilio es fuera de Rosario, la opción que tienen es mandar una carta certificada con aviso de retorno, es la cédula, pero se envía por correo con un retorno, que es este, que se los da el correo, tiene un valor de 13.800 pesos, 900, sí, 13.900 pesos, la van a enviar y le van a colocar el correo, el ticket de seguimiento y ustedes hacen el seguimiento por la página del correo y saben si está notificado. La lógica de este mecanismo es que la persona que recibe la cédula por carta certificada devuelva el retorno, que es esto, donde firma que lo recibió. Y ustedes tienen constancia de que está recibido. Bueno, y la otra manera, o otro formato, mejor dicho, de cédula, es la cédula electrónica. Es la cédula que normalmente utilizamos los abogados entre partes y es la que se envía por CIFE, por la página del Poder Judicial. Esta cédula la tengo que pasar a formato PDF, la firmo digitalmente y la subo a CIFE. Por excelencia se utiliza para notificar decretos, autos resolutorios o sentencias a la contraparte, al otro abogado, o bien a las personas que estén vinculadas al sistema, como por ejemplo un perito luego de aceptar el cargo o las cajas profesionales también están vinculadas y la envío y a mí me va a aparecer en CIFE un escrito, un renglón en rojo que dice que tengo nuevas notificaciones y ahí la veo. La diferencia es que esta cédula va firmada electrónicamente y en formato PDF. Si no, no me la van a aceptar, ¿no es cierto? Eh, bueno, esos son los dos formatos. Después vamos a ver los datos que no pueden faltar en una cédula. Al final de la charla, si quieren, no, les muestro modelos, pero en principio no pueden faltar el nombre y apellido de la persona a la que yo voy a notificar y el domicilio. Es el domicilio que se va a fijar el oficial notificador para enviar la cédula. Después, el juicio en el que se practica. Es decir, yo voy a notificar, por ejemplo, una sentencia, un decreto, un auto resolutorio que salió dentro de un expediente, de un juicio. Entonces yo tengo que indicarle a la persona que recibe la cédula, bueno, dentro en el marco de qué me llega esta cédula. Bueno, en el marco de estos autos, de este expediente, que radican tal juzgado, con tal quij o con tal número de expediente. Y bueno, voy a copiar y pegar el decreto o el autorresolutorio o sentencia que yo voy a notificar. Y por último, se pone un cierre en consecuencia que usted debidamente notificado, haciéndole saber que, por ejemplo, resultó sorteado como perito médico y deberá aceptar el cargo y fijar fecha de pericia. Esos son los datos que no pueden faltar en una cédula. Después, ¿qué debe notificarse por cédula? Porque no todo se notifica por cédula, pero mayormente la citación y emplazamiento a estar de derecho, es decir, yo notifico el primer decreto para que el demandado conteste demanda, citaciones a audiencias, autos resolutorios, concesión y denegación de recursos, traslados, vistas, la radicación de los autos en la alzada, cuando yo elevo el expediente porque, por ejemplo, se presentó un recurso y el expediente cae en alguna de las salas de la Cámara de Apelación, tengo que notificar dónde radicó, que se le dice. Y bueno, esto más o menos lo que veníamos diciendo de la firma de la cédula. El artículo 25 del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe
autoriza a los profesionales a firmar la cédula y diligenciarla. Formato papel de manera hológrafa, formato electrónico con la firma digital. Bueno, no sé si quedó alguna duda de cédulas, si no, las chicas me leen. Si no hay ninguna duda, pasamos a la siguiente forma de notificarse, que es por excelencia la notificación personal. Es la más segura y es cuando yo, por ejemplo, retiro el expediente o me acerco al juzgado y me notifico de todas las resoluciones que hayan quedado pendientes, de todos los decretos y demás. Entonces me doy por notificado. O cuando voy a una audiencia me notifico fictamente, van a ver que en el acta de audiencias muchas veces en la última parte se aclara y los intervinientes quedan notificados a partir del acta de audiencia de todos los decretos anteriores y bueno, de las resoluciones y demás. Es por excelencia porque uno está ahí presencial, con el expediente en mano. Luego tenemos el mandamiento judicial, también lo diligencian los oficiales notificadores. Es una orden que emite el juez para que un oficial notificador justamente notifique un decreto en particular o practique una diligencia. No solamente se realizan notificaciones, sino, por ejemplo, la práctica de una diligencia puede ser que un oficial notificador diligencie un oficio al banco. Hay bancos que reciben, por ejemplo, los oficios de embargo a través de mandamientos judiciales, no de manera presencial con la diligencia del profesional. Entonces también se sube el modelo de mandamiento a CIFE, se abona el ticket y se habla con el oficial notificador para darle indicaciones, sale sorteado un oficial notificador y bueno, se diligencia el mandamiento. Es una manera más de notificación. Y bueno, el oficial actúa como un auxiliar del juez en este caso. Luego tenemos los edictos. Los edictos a mí siempre me gusta aclarar que se trata de una ficción legal, porque a través del edicto se entiende que las personas que se intentan notificar con el edicto quedan automáticamente notificadas o enteradas del decreto o de la sentencia luego del último día de la publicación en el boletín oficial. Se utiliza mucho y por excelencia en lo que es sucesiones. También se puede utilizar, por ejemplo, me ha pasado en laboral, si fallece el actor o el demandado, si hay que citar a los herederos para que comparezcan, por ejemplo, al juicio laboral para cobrar lo que sea el capital. También te hacen publicar edictos en el boletín oficial, se sube el modelo de edicto a la firma del juez y luego se abona el valor del edicto y se hace la publicación en un diario, en el boletín oficial y en un diario también oficial. No sé si tienen alguna duda de esto. El edicto es una ficción legal porque presume que todos están notificados sin admitir prueba en contraria. Y se utiliza mucho por excelencia cuando no tenemos un domicilio conocido de la persona o la parte que hay que notificar. Entonces se hace la publicación por edicto en este boletín que se entiende que todos leemos el boletín oficial. No suele suceder, por eso vuelvo a repetir, es una ficción legal, pero es la manera que entiendo que encontró el legislador para notificar aquellos casos que yo necesito seguir adelante y para que no me trabe la notificación si no conozco el domicilio, me hacen publicar un edicto. Bueno, y por último tenemos en cuanto a lo que es notificaciones y medios de comunicación, lo que es carta documento y telegrama colacionado. Muchas veces cuando arrancamos en la práctica se nos confunde qué enviar, si carta documento o si un telegrama. Se trata de dos piezas postales. El telegrama, sepan que hay una ley que regula el telegrama colacionado de ley, justamente, y se utiliza en el derecho laboral, lo utiliza el trabajador, es una pieza postal, una herramienta de notificación que está pensada para facilitar la comunicación entre trabajador y empleador y es utilizado por los trabajadores porque su envío es gratuito. Al trabajador no le cuesta enviarlo, lo redactan ustedes, pueden sacar el modelo de formulario de la página del correo que vayan a utilizar. Normalmente, por ejemplo, Correo Argentino tiene un modelo ahí en la página editable y simplemente lo imprimen en 3 copias. Sepan que son 3 copias porque cuando el trabajador la va a enviar, una se le deja al correo como constancia, la otra se llega a la persona que yo voy a notificar y la tercera copia se le dejan de constancia a la persona que envía el telegrama, ¿no es cierto?
el correo va a dejar archivado ese telegrama por 5 años. Y si yo en un futuro juicio quiero pedir informativa al correo para que remitan copias certificadas de ese intercambio epistolar, mediante una informativa, un oficio al correo, lo puedo hacer y me van a enviar la copia certificada. Por eso el correo lo guarda. Y respecto a la carta documento, la puede enviar cualquier persona y en el intercambio epistolar le envía el empleador y tiene un valor actual de 11.350 pesos. Y a diferencia del telegrama, se tienen que acercar al correo a comprar el formulario. El formulario creo que sale 50, ahí lo coloqué en el Power, 50 pesos. Son también tres copias, tres copias que están numeradas y lo mismo. Una se la deja al correo, la otra le llega a la persona que van a notificar y la tercera se la deja a la persona que envía la carta de documento. ¿Quedó alguna duda sobre esto? Sí. El micrófono así se escucha en el Zoom. Bueno, buenas noches primero a todos. Em, yo soy médico, hace 30 años que soy aparte docente de la Facultad de Medicina. Hubo el año pasado una prueba piloto sobre reglamentación de exámenes donde el alumno podía interrumpir el examen cuando quisiera. Esa era una prueba piloto que teóricamente tenía vigencia hasta marzo. Eh, la prueba piloto, por la misma resolución que salió, terminaba en marzo. De marzo hasta ahora, todos los exámenes que estamos tomando, estamos a la deriva. Cursé hace 2 semanas atrás una carta documento al señor decano pidiendo que se nos explique qué pasaba con ese reglamento de examen. Evidentemente no contestó. Vuelvo a cursar una carta documento el jueves pasado, en donde digo que si no responde, y acá viene la pregunta, automáticamente satisface la pretensión esgrimida en la carta documento inicial o no. O sea, estamos en una situación que tanto docentes como alumnos no conocemos qué tenemos que hacer. ¿Cuál es el reglamento actualmente que por ley es el viejo? Pero en este caso, y esto es la pregunta concreta, cuando no se conteste una carta de documento, por ejemplo en esta situación, yo sé que obviamente depende de la pretensión de la demanda, que ahí tenemos varias aristas, pero en este caso en particular, ¿cómo sería la forma correcta de proceder? Porque hasta ahora tampoco recibo ni siquiera una contestación del decano de la Facultad de Medicina con 2 cartas de documento cursadas en menos de 3 semanas. Bueno, en principio, como dice el título, la carta documento sirve como un medio de comunicación. ¿Qué es lo que vos hiciste en este caso? Comunicarte con el decano, me dijiste. Ahora bien, no hay en principio una ley que diga que a la segunda carta documento que uno envía, si no contesta, como usted dijo, se tienen por dicho o por practicado los dichos de la carta documento inicial. Habría que evaluar el caso en concreto y ver qué herramientas tenemos al alcance para poder mediar o llegar a una solución para el caso en particular. La carta documento te va a servir como una notificación, como un medio de comunicación y va a quedar constancia de que vos le enviaste. Para un futuro litigio o una futura mediación y demás, va a quedar en los archivos del correo que vos enviaste esa carta. Ahora bien, en el caso concreto tuyo habría que estudiarlo, no te puedo dar una respuesta inmediata ahora, pero sí hacerte esa aclaración, que no es necesario enviar una, dos, tres o cuatro cartas documento para que se tengan por dichos, se tengan por certeros los dichos o se aplique tal normativa y demás. Habría que ver también justamente qué normativa te avala, si se puede aplicar o hay algún apercibimiento por no contestar y demás. No sé si ella. Acá te acoto algo, ya que estamos, Sí, obvio. presencial. A mí se me ocurre que, bueno, como dice acá la colega, lógicamente, las cartas de documentos son tu medio de prueba, además de ser es tu medio de prueba y vos ahí, habiendo intimado y teniendo un desconocimiento de la normativa que tenés que aplicar como docente y como estudiante, me parece que ya estarías habilitado a iniciar la acción judicial. Y ese es el medio de prueba que vos ya intimaste y es para lo cual sí sirve la carta de documento, porque no podemos iniciar una acción judicial Claro. sin previo intimación. Si ya el decano no te contestó y demás, bueno, verás si tendrás que iniciar la acción que corresponda
para que le den claridad. No sé, calculo que ahí se me vienen varias a la cabeza. Hay que enfocarlo bien, por supuesto. Pero, claro, pero bueno, en realidad la carta de documento en sí, el efecto es es la intimación ante el silencio de la otra parte. Bueno, no queda otra, y esto va a jugar un papel importante, el tema de las costas, después en el juicio, de que a vos tenés que llegar a una instancia judicial porque no tenés otro remedio judicial. Ya le diste la posibilidad. Esa es la función, en este caso, que vos estás planteando. ¿Eh? No, de nada. Bueno, no sé si hay alguna otra duda en el chat. Si no, No, no. avanzamos. Lo próximo que traje son oficios judiciales. ¿Hay alguna consulta? Te dicen, yo enviaría una notificación al rectorado. Te están dando una solución Claro, Ah, al rector de la UNR. Sí, también. Claro. bueno, voy a seguir entonces con oficios judiciales. Está como un módulo aparte porque no es un medio de notificación, sino que es un acto procesal de comunicación. El oficio es como normalmente en la práctica yo materializo lo que es la prueba informativa. Por ejemplo, yo en una demanda eh, acompaño y ofrezco como prueba informativa eh, oficio a la ANSES, oficio a AFIP, oficio a algún sindicato, para que informen o remiten información o copia certificada de convenio colectivo de trabajo, de historia laboral, de alguna documental, por ejemplo, que le requiera alguna empresa. Entonces, a través del oficio, yo materializo esa informativa. Es una comunicación judicial porque, independientemente que la firme el profesional o esté la firma del juez, la ordena, se entiende que la ordena el juzgado. Y bueno, ahí como tercer punto le puse que la puede firmar el profesional en carácter de auxiliar del órgano judicial o bien el juzgado. Hay oficios que requieren sí o sí la firma del juzgado y hay otros que a través del artículo 25 nuevamente del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, se nos habilita a nosotros los abogados a firmarla hológrafamente. El oficio judicial va en doble copia y voy a indicar primeramente al órgano órgano, institución o entidad a la que yo voy a diligenciar el oficio. Le tengo que aclarar y manifestar dentro de qué autos se ordenó el libramiento de ese oficio. Nuevamente, el juzgado, eh, a cargo de quién está el juzgado, juez y secretario, los autos y la orden del oficio. Y aclarar sucintamente qué es lo que yo le solicito a ese ente, autoridad o, por ejemplo, otro juzgado. Vuelvo a repetir, puedo solicitar que me informen o que me envíen copia certificada de cuestiones que a mí me sirvan para probar tal o cualquier cuestión en el juicio. Y bueno, lo subo a la firma. Si son de aquellos oficios que los pueden firmar los profesionales, va a salir un decreto donde el juez nos dice, estése a lo dispuesto en el artículo 25 del Código Procesal Civil y Comercial, sí, de Santa Fe, y ustedes lo firman y lo diligencian. Y si no, si lo firma el juzgado, van a tener que ir a retirar al juzgado el oficio y diligenciarlo. Diligenciar lo que es llevarlo a la entidad a la que yo le estoy solicitando que me envíen información y dejarle el oficio, la copia del oficio, para que ellos evalúen qué tipo de información le estoy solicitando y la reenvíen. Hoy en día, muchos
muchos lugares reciben el diligenciamiento de oficios a través de vía mail, incluso vía WhatsApp, y no es necesario acercarse al lugar. Pero hay otros que sí, entonces nosotros llevamos las 2 copias, uno la sellan y se la dejan ellos, y otras nos la otorgan con la firma y un sello de recibido, y nosotros tenemos constancia de que ese oficio está diligenciado. Una vez que está diligenciado, va a faltar la segunda parte, que es que remita la información. Esa información, hay lugares donde nos la hacen ir a buscar a nosotros, a los 15, 20 días, un mes o el tiempo que nos digan, entonces tenemos que ir a buscar la información y luego subirla nosotros a CIFE. Y hay otros lugares, como por ejemplo AFIP, ANSES, eh, que directamente contestan ellos en el expediente, o hay algunos sindicatos también que contestan directamente en el expediente, y en la parte de actualización de ese expediente en CIFE les va a aparecer la contestación del oficio. Va firmado, como les dije, holográficamente por nosotros o por el juez. No sé si hay alguna duda. A ver acá en el chat sobre oficios. No hay nada, no hay dudas. Bueno, de- sí, sí, gracias por decirme. En la parte final del oficio siempre se suele poner que está autorizada. Si no lo diligencian ustedes, tienen que autorizar a otra persona para que lo diligencie. Entonces, en la parte final ponen que este oficio puede ser diligenciado por tal profesional o bien aquellas personas que éste autorice. Así no hay ningún tipo de inconvenientes cuando llevan el oficio. Vale la aclaración. Bueno, acá les copié y les pegué el artículo 25, es el inciso A, que dice que se autoriza a abogados y procuradores a firmar y diligenciar los oficios dirigidos a bancos, oficinas públicas o entes privados, eh, para pedir informes, saldo y estados de cuenta, liquidaciones y demás. Este es el que nos autoriza a nosotros. Sepan que, también vale la aclaración, que si se trata de oficios entre juzgados, por ejemplo, que un juzgado lo solicita liberar un oficio a otro juzgado, suele suceder en los laborales, por ejemplo, antes de la sentencia, si es casos de ART que tienen que comprobar que el trabajador no reclame 2 veces por lo mismo, si tiene juicios ya iniciados en otros juzgados, lo diligencian entre ellos muchas veces, entre juzgados, o bien ustedes tienen que ir a retirar la copia del oficio firmado y diligenciarlo de un juzgado a otro, pero en su mayoría lo diligencian ellos. Bueno, y por último, voy a hablar de lo que es escritos judiciales, particularmente los escritos que uno sube a CIFE, ya sean sustanciales o de trámite, que son los que voy a utilizar para normalmente lo que se dice impulsar el proceso. Acá les traje el triángulo de Chiovenda. No sé si se acuerdan de procesal civil, que Chiovenda decía que podíamos metaforizar la relación entre las partes con un triángulo en el que en el vértice superior está el juez como una autoridad imparcial, imparcial e independiente, y en la base, en los dos vértices laterales, tenemos a las dos contrapartes, las dos partes de la contienda, en este caso pretendiente y resistente. Y que Ovenda decía que el proceso era una consecución de actos procesales que se llevaban a cabo entre las partes, que impulsaban el proceso con la idea de solucionar una contienda de intereses o un conflicto de intereses que iba a estar a cargo de esta solución, a cargo de un tercero imparcial, que en este caso es un juez. Bueno, ¿cómo yo llevo a cabo esta consecución de actos procesales que es el proceso justamente? Lo voy a impulsar a través de los escritos sustanciales. Tenemos escritos que son de mero trámite, como un solicita, un autoriza, una acompaña, y escritos que son más sustanciales o de mayor complejidad, como una apelación, contestar un traslado, alegar, expresar agravios y demás. Pero la idea de esta charla era traerles algunos tips a la hora de redactar escritos. Sepan que los escritos siempre llevan un título que se escribe normalmente, como por costumbre, como si fuese en tercera persona,
yo le voy a poner solicita, acompaña documental, apela, manifiesta, advierte error. Son los diferentes títulos que yo puedo acompañar en el escrito. Expresa agravios, presenta recurso de nulidad, siempre en tercera persona, en la parte superior del escrito. Luego, en el encabezado van a estar los datos del abogado. Voy a poner, voy a usar de ejemplo, María Victoria Gigli, en el carácter de abogada representante de la parte actora, dentro de los autos caratulados, y ahí se copian los autos del expediente. Me presento a vuestra señoría y digo. Y ahí, de manera clara y concisa, van a expresar su pretensión o lo que ustedes requieren para impulsar el proceso. Por ejemplo, solicito, se fije fecha de audiencia, artículo 51, acompaño sábana ANSES para hacer glosada el expediente, o acompaño oficio judicial dirigido a FIP para su firma y posterior diligenciamiento. O bien, si es un escrito de mayor complejidad, luego del encabezado voy a empezar a desarrollar el escrito, ya sea la expresión de agravios, la contestación del agravio, la apelación y demás. Obviamente ahí ya voy a utilizar fundamentación jurídica, me voy a apoyar en todo lo que es jurisprudencia, doctrina y demás para fundar el escrito, pero la lógica de el, perdón, la lógica de las partes del escrito son siempre la misma. Perdón. Voy a tener el título, el encabezado y bien el objeto bien sucinto de lo que estoy solicitando. Y luego siempre el petitorio. El petitorio no puede faltar en los escritos y yo siempre aclaro que es como un resumen que yo le hago al proveyente o al juez de lo que yo estoy solicitando. Entonces, petitorio o en consecuencia petición y acompaño esa ANSES, solicito se fije eh, fecha de audiencia o advierto error. Es como un resumen puntual que yo hago del cuerpo del escrito. Ahora, para que sea más ejemplificativo, tengo acá algunos modelos que voy a compartir en pantalla, así se pueden dar cuenta de lo que estoy explicando y ya con los modelos ya vamos a dar por finalizado porque no quiero que tampoco que se haga muy extenso. Voy a dejar de compartir pantalla acá. Denme un segundo y voy a compartir los modelos. Denme un segundo. ¿No se me está? Para compartir, a ver. Denme un segundo que ya estoy ahí para compartir. Ahí está. No selecciono. Ahí estamos. Ahí se está compartiendo, pueden ver. Sí, ahí está. Bueno, acá este es un escrito de acompaña, como ven, el título, siempre dirigido a señor o señora jueza. El encabezado que les explicaba con los datos personales. Este es un escrito ya de mero trámite. Cuando se trata de primeros escritos, el encabezado suele ser más completo, no solo con el nombre, sino también matrícula, constituyendo domicilio legal. Incluso algunos colegas ponen también el mail. Pero los que son de mero trámite, por lo menos en mi caso, suelo hacerlo más simple y solamente pongo mi nombre. Entonces, este es el encabezado, mi carácter de letrado, apoderado de la parte actora, los autos, y acompaño, que vengo por medio del presente en legal tiempo y forma. Este es un modelo, vuelvo a repetir, ustedes lo pueden hacer a su gusto. Esta multilla de entrada yo la suelo poner siempre, o solamente que vengo por el presente, o que vengo a.
y ahí explican el objeto del escrito. Acompañar los siguientes oficios judiciales a los fines de la producción de la prueba ofrecida. Y ahí detallo, bueno, los oficios. Con este escrito va a ir acompañado, obviamente, los modelos de oficio para la firma. Solicito, se provea la informativa. Petitorio, me tenga por presentado y se provea o se libre la firma del oficio. Provea de conformidad, será justicia, va en todos los escritos. A ver, este es otro de solicita. El encabezado es el mismo. Solicito que vengo por el presente, legal tiempo y forma, a solicitar a vuestra señoría que fije fecha de audiencia, artículo 51 CPL. Asimismo, a los fines de la producción de la prueba ofrecida, solicito se oficie a la excelentísima Cámara de Apelaciones en lo laboral, a los fines que se proceda a el sorteo de un perito médico. Acompaño, en este caso, por ejemplo, se acompañó la UIS, que es la boleta de iniciación judicial que debemos pagar los abogados. Petitorio, ven que acá es como un resumen que se hace del objeto principal del escrito. Provea de conformidad. Este otro solicita. Voy a pasar a ver si tengo otro título acá. Este, por ejemplo, es un renuncia a mandato, eh, que podemos subir los abogados si queremos renunciar nosotros al poder que nos otorgaron. Entonces, el encabezado y que vengo por el presente a renunciar al mandato que me fue conferido por la parte demandada, la señora Sinicate Mariela, por motivos de índole personal, no es necesario aclarar el motivo, y solicito se haga saber la renuncia efectuada, sus efectos. Seguramente me van a hacer notificarle a quien era mi representada que renuncié al mandato. Bueno, esta es una práctica planilla de capital e intereses, pero para que vean siempre es el título, el encabezado. En este caso, presenté una planilla. Esto ya es cuando el expediente ya está para cobro. En este caso, veo que es de un caso de ART, entonces se hace ahí los datos donde yo voy a sacar la indemnización. eh, lo mismo. Y el petitorio. Se tenga por presentada planilla y se apruebe la misma. Como ven, son muy sencillos. Me parece que no tengo más. Bueno, hasta ahí eran los escritos judiciales. No sé si hay alguna duda en el chat. No hay. Bueno, si quieren, muestro rápidamente lo que son los modelos de cédulas, de oficio que nos quedaron y ya con eso ya cerraríamos. Para que quede todo concluido, mostramos lo que es la cédula y los oficios. Sí, después en el chat pidieron si nos pasás a cualquiera de los integrantes del instituto, el Power. Sí, Y después nosotros se los pasamos en el grupo de sí, orientación profesional, que ahí fueron dejando el celular para sí, sí, obvio. incorporarse. Yo después Lo mismo lo que están acá. Ahora, se los envío, no hay ningún tipo de problema. Bueno, comparto pantalla, así ya vemos los últimos modelos y ya quedan liberados. Así se van con una idea eh, de lo que vimos hasta ahora. Bueno, bueno, estas son las planillas que yo mostré en el Power, son las mismas, nada más que acá está el modelo que suelo utilizar. Son justamente las tres que mostré, así que por eso lo paso rápido. Cédula judicial. Bueno, acá vamos a ver bien las partes de la cédula que les dije. El título cédula judicial puede o no estar, normalmente no se suele colocar, pero si lo quieren poner no está mal. Después, los datos de donde esté tramitando ese expediente, de donde surge el decreto que voy a notificar. En este caso, juzgado laboral, séptima nominación. Y voy a aclarar los datos de la persona que yo voy a notificar. Nombre y apellido y el domicilio. Entonces, esta cédula va dirigida a esta persona y después, me dirijo a la persona que yo quiero que le llegue esta cédula. Hago saber usted que en el juicio tramitado por ante el juzgado tal y tal, ahí yo en el encabezado tengo que identificar bien el juzgado y el expediente donde radica, perdón, el juzgado donde radica ese expediente y los autos específicos. Entonces, en los autos que tienen como actor
Lucrecia Fernández, demandada Thai Food, sobre cobro de pesos, se ha dictado lo que seguidamente se transcribe. Y ahí yo copio y pego el decreto que quiero notificarle a esta persona. En este caso es un primer decreto, por presentado, con domicilio real y procesal constituido y demás. Copio y pego, le hago una línea final, en consecuencia queda usted debidamente notificado. Si lo quiero hacer más completo, puedo agregarle lo que le estoy notificando. En este caso, se ha iniciado demanda en su contra y se le notifica primer decreto o se lo cita a audiencia testimonial tal día y tal hora, como para que esté más aclarado. Muchas veces yo lo suelo hacer cuando notifico justamente audiencias testimoniales, porque el testigo a lo mejor no es ni parte del expediente, entonces se lo aclaro que lea justamente el final para que sepa qué es lo que se le está notificando. Y la firma. Dijimos, si es por CIFE, firma digital, si es formato papel, firma hológrafa. Bueno, aquí hay otro modelo que son todos iguales, pero acá ven eh, el expediente donde radican los autos, los datos de la persona que voy a notificar y el decreto transcripto. Ven, en este caso le aclaré, haciéndole saber que se homologó acuerdo conciliatorio arribado de manera conjunta por las partes. Esto que se ve acá es un telegrama. Siempre los datos del destinatario y los datos del remitente. En destinatario solo puede haber una persona, sépanlo, no pueden colocar más de una persona en la parte del destinatario. Este es el modelo que les decía que es editable de la página del correo. Bueno, lo redactan acá, bueno, justamente es una redacción de un coro de pesos, me parece, pero bueno, lo que quería que vean eran los datos que tienen que colocar y que esto lo tienen que imprimir en 3 copias. Carta documento, este por ejemplo es un modelo de OCA, lo mismo, básicamente el formato es el mismo, destinatario y remitente y la firma debajo. Este es un modelo de escrito, perdón, un modelo de dicto, es el que le comenté que suben a la firma y bueno, después va a variar la manera de notificarlo y diligenciarlo si se trata, por ejemplo, de sucesiones, de laboral, en laboral es gratuito, en sucesiones tienen que abonar y demás. Pero se ponen así los autos y el juzgado que lo ordena y la cantidad de días que se ordena que se publique en el boletín oficial. En este caso, 3. Y bueno, por último, modelo de oficio. Como ven, es muy parecido en formato a lo que es la cédula. Le vamos a poner la fecha. Acá, esta es la entidad pública o privada a la que yo voy a diligenciar el oficio. En este caso es un sindicato. Viene aclarado el domicilio. El encabezado, como dijimos, es el mismo respecto a los datos del expediente, de la causa y demás. Y bien sucinto, ¿qué es lo que le estoy solicitando? En este caso, remitir copias autenticadas de convenio colectivo de trabajo que rigió la relación laboral entre tal persona y tal persona. Y acá lo que decía la compañera, la colega, que en la parte final se hace constar que se autoriza al doctor, a su colega, a personas que trabajen con ustedes, a correr con el diligenciamiento de este oficio. Por si ustedes no lo pueden diligenciar, autorizan a otra persona. Bueno, acá hay otro modelo, es más o menos igual, este es el correo argentino. Número es porque si lo firma el juzgado, le coloca un número al oficio. En este caso se solicita que se reenvíe copia certificada de piezas postales de un intercambio epistolar. En este caso tienen que detallar qué telegrama ustedes están solicitando con el número de identificación que tienen, ya sea la carta documento o el telegrama. Si no llegan a tener ese número de identificación, porque no se ve, me ha pasado, por ejemplo, que el trabajador me la ha enviado escaneado y no se veía, pueden igualmente ingresar el oficio con los datos de destinatario y remitente, la fecha en que se envió y la sucursal del correo en la que se envió, si no tienen el número de identificación, y sirve igual. O sea, el correo con esos 3 datos particulares remite la información. Y bueno, ahí terminaríamos porque esto ya es otra cosa que no vimos acá en el curso, pero bueno, esta es toda la información que les trajimos. No sé si hay alguna duda. Sí, yo solo
sumar que, por ejemplo, en los telegramas, en el formulario que está en el correo, eh, tiene una capacidad máxima de caracteres. Eh, por ahí, eso sí, por ahí nunca fueron a hacerlo directamente del formulario, se van a encontrar que después van a tener que o imprimir hacer dos formularios en Sí, triplicado y para, para, para poder mandar el telegrama o bien empezar a achicar. Por lo menos eso es lo que a sí. mí me pasó y me sorprendió Claro, la sí, sí, primera está vez. bien lo que aportás o achicás la letra, pero bueno, hay veces que tenés que notificar o comunicar algo extenso. En ese caso, podés mandar una segunda pieza postal y se pone o sea, siguiendo con la pieza postal anterior, o sea, aclarás que son dos piezas seguidas. Aclarás en la segunda pieza la identificación de la primera y así podés Claro, enviar dos, si es muy extenso. Si no, a lo mejor lo sí, puedes sí, sí. achicar y te entra en una sola pieza. Pero sí, Sí, por vale la ejemplo, aclaración yo que se puede. pongo prosigue en CD Claro, número tanto y la siguiente es proviene de CD número. exactamente. Exactamente. Y bueno, después sepan que tienen que ir con DNI al correo a enviar ya sea la carta documento o el telegrama. Personas menores de edad, solo si están emancipadas. Si van en nombre de una persona jurídica, va la persona física obviamente, pero la ley dice que tienen que constatar, por ejemplo, el contrato social que lo autorice. eh, Extranjeros con pasaporte o la ciudadanía, así que el resto es muy sencillo, la verdad. Así- Y por ejemplo, si el cliente, en un caso que el cliente no pueda enviar un telegrama eh, 23789 porque no corresponde y sí tenemos que mandar una carta documento, y el cliente, supongamos, no quiere ir al correo. Ahí solo lo podemos enviar nosotros como profesionales con el poder que nos da, no, mostrándolo en el correo. lo tiene que enviar la persona con DNI. Si él es Perfecto, el remitente, lo tiene que enviar él porque le van a solicitar el DNI y firmarlo. Sí, va a tener que ir. perfecto, está muy bien. Sí, sí, justamente. Sí, es un poder que justamente en el poder se aclare enviar. Sí. Si hay un poder que sea justo específico para enviar o intimar o enviar piezas postales, pero tiene que estar aclarado en el poder. Claro, no es el poder de los juicios, es un Claro, poder general con que facultades para eso. específicas Sí, para sí, obvio. estimar extrajudicial. Tal cual. Eh, Claro, yo está te bien. quería, yo te quería acotar, que capaz que se me pasó cuando estábamos mirando el chat, si les aclaraste, si aclaraste el tema de que cuando envían la carta de documento, cómo saben después cuándo llegó el seguimiento Sí, lo que hay que aclaré muy hacerle. al pasar en la parte de Telegrama, pero no está mal volver a profundizarlo. Pueden entrar directamente a la página web del correo con el número de identificación, que es un sticker que les colocan en la carta documento o el telegrama, y en la parte de seguimientos colocan ese número y les va a aparecer todo el orden cronológico del recorrido de esa carta o de ese telegrama. Y si ven que la última modificación dice su carta ha llegado a destino o sí, ha sido notificado, ahí se quedan tranquilos de que está notificado. Si no, les va a aparecer alguna de las muletillas del correo, o se mudó, no se encontró domicilio, o volvió a la sucursal, y bueno, ahí tendrán que ver la manera de volver a enviarla o solucionar esta falta de notificación. Sí, por eso es importante que cuando te Sí. lleva el cliente la carta de documento, después te Te traiga la traiga la copia o copia o te envía una foto. te mande la foto donde se vea ese Que se código vea el código, sí, chiquitito, porque después dicen, ay, doctor, y yo qué sé, llegó, no llegó, y bueno, y uno empieza a buscar tal cual. dónde está la carta, pero normalmente la carta se la lleva el cliente. Sí. Entonces a Y nosotros que no se nos vea queda bien el ese sticker. código. Que se Claro, vea que bien el normalmente sticker. empieza con CD y el Sí, número, que es CD. chiquitito, y eso por ahí para los que no tienen tanta Sí. práctica es Y importante. las cartas certificadas que expliqué antes, también se puede hacer el seguimiento. Si, por ejemplo, tienen que notificar una audiencia a una persona que vive fuera de Rosario, lejos, no sé, a Buenos Aires, y envían una carta certificada con aviso de retorno, también. Me parece que la identificación es XU ahora en el correo, hacen el seguimiento, imprimen el seguimiento, ahí se quedan tranquilos de que está notificado. Si no les llega el retorno, sepan que el correo lo puede hacer de oficio. Ustedes le llevan la copia de la cédula que enviaron por carta certificada, el seguimiento que dice que fue notificada
y el retorno y perdón, el correo se lo firma aclarando que ya está notificado. Entonces con eso van a la audiencia y se quedan tranquilos de que no va a haber ningún tipo de problemas. Sí, muchas veces la constancia de entrega, por ejemplo, de la carta documento, eh, llega mucho más tarde, o se demora mucho más días y nosotros podemos hacer el seguimiento directamente del correo y ya nos quedamos Claro, tranquilos. O sea, lo que me sí, estaba pasando últimamente es que, por ejemplo, eh, las cartas documento que, por ejemplo, envía una empresa hacia su empleador, no están llegándole ni siquiera le dejan aviso de visita y sin embargo en el sistema sí aparece como que está, que fueron una, dos veces, la visitaron dos o tres veces y resulta ser que cuando la persona, porque es una localidad chica, la persona va a enviar otro telegrama, ahí le dicen tengo una correspondencia para vos y ahí recién le dan la carta, la correspondencia o el envío postal que tenía. Eso claro. no, no es la primera vez, está ocurriendo bastante por lo menos. Sí, a veces pasa, como dijiste, en localidades chicas que sucede eso. Sí, pero bueno, Sí, te quedas tranquila con el seguimiento. sí. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, si no, hasta acá llegamos, se mostró toda la información y les voy a pasar a los chicos el Power, así lo pueden tener para revisar las veces que quieran. Decirles que, bueno, como dijo Patricio en la presentación, yo estoy incursionando en lo que es lo que son las capacitaciones. Ya hace del año pasado que dicto un curso de práctica profesional, que bueno, fue la iniciativa justamente por que me llamaron a esta charla. Si están interesados, si algunos están interesados, se profundizan más temas de los que se dieron acá, por ejemplo, todo lo que es el uso de la página del Poder Judicial. Así que bueno, voy a dejar mis datos de contacto en el chat. También tengo una capacitación sobre comisiones médicas, ART, todo lo que es la etapa administrativa por la superintendencia. Es en formato ebook, así que si alguno está interesado, me envía y bueno, estoy a su disposición, incluso si no quedó algo claro de la charla de hoy, también. Dejo acá en el chat mi número de teléfono y mis redes. Bueno, gracias. Bueno, te queremos agradecer desde el instituto por tu tiempo, por tu predisposición, por la charla, por la verdad súper útil y súper clara en toda la información. Así que desde el instituto, muchísimas gracias. Y bueno, capaz que te volveremos a convocar para algún otro tema. Bueno, no, gracias a ¿Eh? ustedes. La verdad que me puse muy contenta cuando me llegó la invitación de Patricio. Valoro este tipo de iniciativas que tratan de fomentar la capacitación en la abogacía joven, porque cuando uno está dando los primeros pasos, siempre está el temor de aprender lo que uno desconoce o incluso lo que ya conoce, tratar de hacerlo lo mejor posible. Y creo que, bueno, uno tiene que capacitarse constantemente y bueno, por eso valoro este tipo de espacios, porque fomentan justamente eso. Así que bueno, gracias a ustedes y el gusto fue mío. Les voy a dejar acá Bueno, Victoria, también queremos agradecerte por venir, reiterar el agradecimiento. Y ya que estamos, también dejamos la invitación para todos aquellos que participaron hoy en la charla de manera virtual o presencial a venir a nuestro instituto de práctica profesional que se reúne todos los meses, el último martes de cada mes, ¿no es cierto? El cuarto martes o el último, si tienen una semana de 5 semanas, un mes de 5 semanas. Nos reunimos por la mañana de manera presencial acá en el instituto o virtual también. Bueno, y cada tanto, cada mes o mes y medio, hacemos una charla de este tipo. En nuestro instituto, como le explicaba a los chicos que vinieron más temprano, no, no tratamos algunos temas en particular, sino que tenemos una visión más global de lo que es el ejercicio de la profesión, sobre todo orientado a aquellos que recién se inician y también, ¿por qué no?, aquellos que ya estamos hace tiempo, que mal no nos viene a veces recordar o repasar ciertas cosas. Así que en el chat también voy a dejar mi número de contacto para aquellos que quieran después enviarme un mensaje con su nombre y su teléfono, así también los podemos participar del grupo de WhatsApp que tenemos, que
además de ser un lugar de encuentro, un lugar de consultas, de dudas constante y bueno, y también a donde pasamos información de la tarea del instituto. Así que bueno, sin más los despido y bueno, gracias por venir, por participar y además de la hora que es tarde ya. Así que bueno, agradecemos la buena participación que tuvieron todos.